Buenos días a todos mis hermanos. Buenos días. Es un gozo estar aquí en la casa del Señor, compartiendo de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y dice así: amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, te adoramos y te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias porque permites que nos podamos congregar aquí en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra, para ganar en sabiduría, Señor, y para preparar nuestros corazones para servirte y glorificarte cada vez más. Bendice a cada hermano que se reúne hoy en esta mañana aquí, a cada familia que nos visita, también a esos que no han podido venir o no han podido llegar, Señor. Bendícelo de una forma especial. Mira a nuestros familiares inconversos, Señor, que un día puedan conocerte. También te quiero pedir por los enfermos, por los que sufren, por los que padecen. Tú eres el médico divino, el que puedes hacer lo que ni los hombres ni la ciencia pueden hacer. Bendice este día, bendice este tiempo, bendice este mensaje que se ha de dar esta mañana, Señor. Y bendice a tu siervo, Señor, que con toda humildad quiere que tu palabra llegue al corazón de todos nosotros. Porque toda la gloria, todo el honor y toda la honra es para ti, Señor, porque solo tú la mereces. Por Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, como siempre es un privilegio estar hablando de la palabra del Señor. La Biblia, como bien sabemos, no es simplemente un libro de consolación. No es simplemente un libro de consolación y ánimo, sino también un espejo en el que podemos ver nuestra propia naturaleza, nuestra propia identidad. A menudo buscamos en la Escritura palabras que nos reconforten, que nos llenen de aliento. Pero también tenemos que recordar que la palabra de Dios nos desafía. La palabra de Dios nos está mostrando, nos guía en su verdad. ¿Y cuál es la verdad de esa palabra de Dios? Pues primero es reconocer nuestra naturaleza. Todos somos pecadores, por lo tanto todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un redentor. Esa es la gran verdad. Todos estamos destituidos porque todos somos pecadores. Hoy queremos hablar de la verdad de Dios que nos confronta en nuestra realidad, en nuestra naturaleza pecaminosa y del camino que tenemos hacia la redención y hacia el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso he puesto como título a este mensaje: la verdad que nos confronta y el camino hacia la redención. Y vamos a dividirlo en dos espacios. Primero, la verdad que nos confronta. Primero tenemos que empezar por entender nuestra condición ante Dios. Por eso es que cuando vamos a Romanos 3:23, que fue el versículo que leímos al principio, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice: por cuanto todos, y todos es todos, todos hemos pecado, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido quiere decir privados de algo. Privados de algo. ¿Y qué cosa es ese algo? De disfrutar de la gloria de Dios. Pudiéramos decir este versículo de esta manera. Pablo nos dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos privados de disfrutar de la gloria de Dios.
Eso nos está diciendo Pablo en esta mañana. Este versículo es un golpe fuerte a nuestro orgullo, porque este versículo nos está confrontando, nos está diciendo que todos somos pecadores. Y eso es algo que, por supuesto, nos molesta, porque muchas veces en nuestra vida pensamos que somos buenos. Si nos preguntan cómo eres, decimos, yo soy bueno. Pensamos que somos buenos. La sociedad nos justifica delante de ella porque nos mide por el estándar del mundo, por el estándar de la sociedad. Pero cuando la Biblia nos revisa y nos confronta, nos mide con el estándar de Dios. Y cuando somos comparados con ese estándar de Dios, todos hemos fallado. Ninguno clasificamos. El mundo nos dice, somos buenas personas. Y muchas veces nos preguntan por la calle y decimos, yo soy buena persona, porque me estoy comparando con otro. Porque estoy midiendo como soy yo con lo que le sé al otro vecino, al otro amigo. Pero cuando me miro y me mido con Dios, no clasifico. Porque el único perfecto es Jesucristo. Amén. Todos tenemos cosas en nuestra vida que cambiar y que revisar. Todos hemos fallado a Dios. Por eso Pablo continúa diciendo en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me está diciendo que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Aquí no hay arreglo entonces. Hasta aquí no hay arreglo. La paga del pecado es muerte. Golpe fuerte para nuestro orgullo. Pero me dice ahora que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a la palabra, la dádiva de Dios. La dádiva es el regalo o don gratuito que Dios ofrece a la humanidad. Me está diciendo qué cosa es un regalo gratuito. Me está diciendo salvación y vida eterna. Es el regalo gratuito. No se gana, se recibe, no se gana. Y se recibe por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros hemos hecho nada para merecernos el regalo de la salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia del pecado no es solo una separación temporal de Dios. Es también una condenación eterna. La consecuencia del pecado es condenación eterna. Yo sé que esto no es fácil de aceptar. Decir que voy a ser condenado eternamente a una separación con Dios. Eso no es algo fácil de aceptar. Pero hoy, la cultura que está en el mundo, lo que se habla hoy en el mundo, ha minimizado el pecado de tal manera que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Se ha minimizado el pecado. El pecado ha dejado de ser un problema de sufrimiento en el corazón del hombre. Se nos enseña que Dios es amor. Y es verdad. Dios es amor. La Biblia lo dice, que Dios es amor. Pero también se nos enseña que Dios es justo y santo. Y si Dios es justo y santo, Dios nunca va a ir en contra de su naturaleza ni de su carácter. Por lo tanto, Dios nunca va a pasar por alto el pecado. Dios es amor, pero es justo y santo y no va a aceptar nunca el pecado. Cuando vemos esto,
decimos, estamos perdidos. Pero bueno, ahora viene la buena noticia. La buena noticia es que aunque la paga del pecado es muerte, Dios nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Hasta aquí estábamos perdidos. Pero Dios nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay que entender esta diferencia que hay entre mi condición, entre mi naturaleza pecaminosa y entre ese amor y esa grandeza que tiene Dios. Y ahí está la parte importante del Evangelio. Yo pecador, con una naturaleza pecaminosa, con una condición pecaminosa, con un pecado original en mi vida, y Dios con una grandeza y misericordia de amor por mí. Pero para yo poder entender esa grandeza, tengo que entender primero por qué es mi pecado. La ofensa tan grande que yo con mi pecado le hago a Dios. Cuando yo peco, yo tengo separación de Dios. Hay una separación entre yo y Dios. Estoy perdiendo mi condición eterna y estoy mostrando que realmente todos necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Esto me puede llevar a mí a reflexionar y hacerme una pregunta. ¿Soy pecador? Yo pudiera decir, no, yo no soy pecador. De hecho, a veces hablamos con las personas, sobre todo los que están en el mundo, y te dicen, no, yo no peco, yo hago lo correcto. O pudiera decir, sí, yo soy pecador. Pero realmente el pecado te duele. Realmente el pecado confronta tu vida. El pecado llega a tu corazón. O sencillamente lo tomas como algo a la ligera, que lo dices de labio hacia afuera. Sí, yo soy un pecador. Esa es una pregunta clave y fuerte que debieron hacernos. ¿Hasta dónde me afecta a mí el ser un pecador? Y ahora vamos a la Biblia y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, se nos advierte. Se nos advierte. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Aquí el apóstol Juan nos confronta con la necesidad de reconocer que somos pecadores, de reconocer nuestra naturaleza pecadora. ¿Cómo? Con una actitud no superficial, no es como dijimos ahorita, decirlo de labio hacia afuera, sino con un corazón arrepentido, constricto y humillado. Tienes que decirlo con ese dolor grande que siente aquel que ya tiene una relación con Dios, que aunque peca, se quebranta y sufre porque le ha fallado a Dios. Confesar nuestro pecado no es simplemente decir lo siento y seguir de largo. Tiene que dolerte. El cristiano peca, pero el pecado le duele. Es reconocer delante de Dios que le hemos fallado con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestro pensamiento, yendo en contra de su voluntad, muchas veces, o la mayoría de las veces. Es un reconocimiento de que necesitamos, y escuchen esta palabra, necesitamos desesperadamente de su gracia y su misericordia. Cuando reconocemos que somos pecadores y sabemos que la paga del pecado es muerte,
que necesitamos de la misericordia de Dios, que necesitamos del perdón de Dios, que sabemos que nos podemos ir ahorita sin habernos arrepentido. Pues entonces necesitamos desesperadamente, no lo podemos dejar para ahorita, desesperadamente de la misericordia y la gracia de Dios. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que al ser confrontadas por su pecado reaccionaron con verdadero arrepentimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, al rey David. El rey David, quien después de pecar gravemente contra Dios y cometer adulterio, asesinato, escribió el Salmo 51. Y en el versículo 17, del Salmo 51, David dijo, amén. ¿Están ahí? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí me está diciendo un espíritu quebrantado, un espíritu abierto a la transformación y al perdón. La palabra quebrantado, abierto a la transformación y al perdón. Pero también me usa la palabra constricto, que constricto quiere decir arrepentimiento y remordimiento por algo mal hecho. Entonces David está diciendo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito, un corazón arrepentido y con remordimiento y humillado, no despreciarás tú, Dios. Quiere decir que el arrepentimiento tiene que ser de verdad un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. David no trató de excusarse ni esconder su pecado. David se postró ante Dios. Se postró ante Dios. Reconoció que solo la misericordia de Dios podía restaurarlo. Y eso es lo que pasa cuando nos arrepentimos delante de Dios. Cuando vamos con ese corazón contrito y humillado. Estamos reconociendo delante de Dios que solo Él puede restaurar nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos que Dios nos restaure. Y esto me trae preguntas. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la verdad sobre nuestra propia condición, sobre nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Estamos dispuestos a reconocer que somos pecadores y que necesitamos la restauración de Dios? ¿O preferimos justificarnos y decir como dice el mundo, yo soy bueno, yo no tengo nada que cambiar, yo no necesito un Dios para seguir adelante, yo estoy bien? Preferimos ignorar eso, preferimos cubrir nuestras faltas y continuar como si nada hubiera pasado en nuestra vida. Jesús nos dice en Juan 8:32, Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos está diciendo que si conocemos la verdad, esa verdad nos va a hacer libre. Para ser libre, primero debemos confrontar esa verdad y no esconderla. Somos pecadores. Esa es la verdad. Somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y entender que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, porque solo no podemos salvarnos. Solo no podemos salvarnos. Y aquí comienza ahora el camino a la redención. Ya reconocí que soy pecador, he confesado mis pecados, he mostrado la necesidad que tengo de que Jesucristo esté en mi vida. Ahora vamos a hacer el camino a la redención.
Y por eso la segunda parte que le decía del título era y el camino hacia la redención. Cuando hablamos de redención, lo estoy explicando porque hay personas que no sé, a lo mejor vienen por primera vez a una iglesia. Implica liberarse de una culpa. Redención implica liberarse de una culpa, falta o error. En este caso, del pecado que nos condena. Eso es la redención. Liberarse de una culpa, de una falta o de un error. Y en este caso que estamos hablando, del pecado que nos condena. Y el camino es el proceso no inmediato, que requiere tiempo para una transformación y que es de adentro hacia afuera. Sale de lo más profundo de nuestro corazón, de adentro hacia afuera. No se logra por nuestros propios medios. Es a través de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Mediante la fe en Jesucristo. Entonces veamos ese camino de la redención. Y viene la pregunta: ¿cuál es la salida? Si yo soy pecador, he quedado destituido, ¿cuál es la salida para ese camino? Si todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte, ¿qué esperanza tenemos? La respuesta está en Jesucristo, en Juan 14:6, que nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está la respuesta del camino a la redención. Jesús está diciendo que Él es el camino. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No podemos redimirnos a nosotros mismos, hermanos. Es imposible. Nosotros no podemos. No somos lo suficientemente buenos para ganar el favor de Dios. Nosotros todos los días cometemos errores. No somos lo suficientemente buenos para ganar el favor de Dios. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Solo a través de Jesucristo tenemos el acceso al perdón y a la vida eterna. No hay otro camino. Vamos a pensar en el hijo pródigo. El hijo pródigo, no es para que lo busquen, pero sí, si quieren que lo anoten. Está en Lucas, en el capítulo 15, del versículo 11 al 32. Este joven, al darse cuenta de su condición miserable, decide regresarse a su padre. A pesar de haber desperdiciado todo, de haber pecado contra su familia, su padre lo recibe con los brazos abiertos. Así es el corazón de nuestro Padre Celestial. Nosotros le hemos fallado, pero Él nos recibe con los brazos abiertos. Él nos espera con juicio y condenación cuando no nos arrepentimos de corazón. Cuando no nos arrepentimos de corazón, estamos condenados a juicio y condenación. Y ese es el Padre que tenemos. Si no, nos llena de misericordia y amor cuando somos capaces de reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando somos capaces de arrepentirnos, el juicio se convierte en misericordia, gracia y amor. Pero debemos dar el paso del arrepentimiento genuino. Y cuando dice genuino, estamos hablando de un arrepentimiento que duele. Un arrepentimiento que sale de lo más profundo de nosotros. No es llegar todos los días: Señor, yo me arrepiento, pequé, perdóname, Señor, y doblaste la esquina y volviste a cometer el mismo error y el mismo pecado. En ninguna parte de la Biblia dice que podemos practicar pecado. El cristiano no practica pecado. El cristiano puede equivocarse, puede cometer errores, puede pecar, pero va a ir al Señor de verdad con arrepentimiento y con un corazón contrito y humillado. Y es entonces que llega a nuestras vidas la misericordia y la gracia de Dios. Mientras tanto, no.
En Hechos 3:19, Pedro llama al arrepentimiento diciendo, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero les está diciendo, hay un pero, les está diciendo arrepentidos y convertidos, para que entonces sus pecados sean borrados de vuestros corazones y que vengan entonces tiempos de refrigerio, tiempos de alegría, tiempos de gozo. Pero primero hay que arrepentirse de todo corazón. El arrepentimiento es un acto que no es de una sola vez. El arrepentimiento en el cristiano es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida? Por lo que digo ahorita, todos los días le fallamos al Señor. Todos los días cometemos errores. Por lo tanto, es un continuo volver a Dios. Es un continuo volver a Dios, reconociendo nuestra tendencia a alejarnos de Él, porque la tendencia que tenemos siempre es alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo engañoso nos está ofreciendo siempre cosas llamativas, cosas que nos pierden, cosas que nos las quieren dar por buenas, pero que los cristianos sabemos que realmente son malas. Y eso nos lleva ¿a qué? A que todos los días tengamos que estar buscando la presencia de Dios para ser restaurados por su gracia. Todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que revisar nuestros corazones. Todos los días. Porque nuestro corazón es engañoso y de continuo al mal. Todos los días tenemos que revisar delante de Dios nuestro corazón y nuestro andar en la vida cristiana. Por lo tanto, todos los días tenemos que arrepentirnos. Y eso tiene que ser no un acto de una sola vez, tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida. Les voy a leer aquí una ilustración que leí hace algún tiempo. Es una historia y era una historia verdadera. Había un joven que creció en un hogar cristiano, pero al llegar a la adultez se apartó de los caminos de Dios. Empezó a buscar satisfacción y todo tipo de placer mundano, fiesta, alcohol, relaciones superficiales, aunque exteriormente parecía feliz, y eso es lo que parece lo que están en el mundo, exteriormente parecía feliz, por dentro se sentía vacío y desesperado. Un día, en un momento de desesperación, recordó las enseñanzas de su infancia y decidió acudir a una iglesia. Allí, durante un sermón sobre el amor y el perdón de Dios, sintió una profunda convicción de su pecado. Se dio cuenta de cuánto se había alejado de Dios y cuánto había lastimado a quienes lo amaban. Con lágrimas en los ojos se arrodilló y pidió perdón a Dios. En ese momento experimentó una paz que nunca había conocido. Comprendió que a pesar de sus errores, Dios lo amaba y lo aceptaba si se arrepentía de todo corazón. Esta historia refleja la vida de muchos de nosotros antes de llegar al Evangelio. Estábamos perdidos en delitos y pecados. Teníamos una vida desordenada y buscábamos la satisfacción ¿a dónde? En el mundo, en lo que el mundo nos podía ofrecer. Pero seguíamos como vacíos y desorientados. ¿Por qué? Porque el único que da paz en el corazón del hombre, el único que restaura es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mundo no nos va a ofrecer nada. Y todos los que estamos aquí de alguna forma hemos experimentado ese alejamiento de Dios y el buscar la satisfacción allá afuera, donde todo es mentira, donde todo es engaño y donde todo nos lleva a la perdición.
el único que nos da esa paz, se llama Jesucristo. Por eso, en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que dice eso es Jesucristo. Venid a mí, échame tus cargas, tus problemas, que yo te voy a hacer descansar. Eso nada más lo dice Jesús. La verdad nos confronta, pero la redención que hay en Cristo Jesús está al alcance de todos aquellos que le buscan sinceramente. La redención está al alcance de todos los que le buscan sinceramente. Hermanos, para ir concluyendo en esta mañana, la verdad de la Biblia nos confronta con la realidad de nuestro pecado. La Biblia nos confronta con la realidad de nuestro pecado, pero también nos muestra el camino hacia la redención. Nos da la solución, y la solución está en seguir el camino de Jesucristo. No se trata de vivir condenado, no se trata de vivir cargando con mi vida pasada, no se trata de vivir pensando en lo que ya yo hice mal. Ya yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y he sido aceptado. ¿Cuándo? Cuando voy al Señor confesando mi pecado, arrepintiéndome de corazón y diciéndole: Señor, te necesito. No sé caminar sin ti. Esa es la gran verdad de lo que es el camino a la redención. Hoy es el día, no es mañana. Hoy es el día para dejar atrás y dejar de huir a la verdad, dejar de huir a nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Esa es la gran verdad. Necesitamos un Salvador, porque necesitamos a nuestro Redentor. ¿Para qué? Para poder tener salvación y vida eterna. Jesús nos llama a todos, sin importar cuán lejos hayamos caído o cuántos errores hayamos cometido. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y buscarlo de todo corazón. Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa la magnitud de nuestros pecados, si nos arrepentimos sinceramente y buscamos su perdón, Él nos restaurará. Y entonces, como dice Isaías, venid y estemos a cuenta. Pero primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Cristo es nuestro Salvador y es nuestra única oportunidad, porque no hay otro camino que no sea Él. Así que, queridos hermanos, confesemos nuestros pecados, aceptemos la verdad que nos confronta y caminemos en el camino de la redención que Dios ha preparado para nosotros. Solo en Cristo encontraremos el perdón y la vida eterna. Que su gracia y su amor nos transforme y nos guíe por siempre. Que Dios nos bendiga. Amén.